Buenas tardes, bienvenidos a Actos con Memoria, un espacio para el encuentro y el intercambio de experiencias simbólicas y artísticas para la construcción de memoria en nuestro país. Saludamos a todas las personas que se van conectando en la tarde de hoy. Muy especialmente saludamos a Defendamos la Paz Internacional, Rodemos el Diálogo, a la Otra TV, que nos están acompañando por transmisión cruzada. También saludamos a la Taula Catalana para la Paz y a Mundubat y a La Otra Voz, que también nos están acompañando, compartiendo a través de páginas. Muy especialmente saludar. Bueno, entonces vamos a continuar. Hoy vamos a hacer un viaje, vamos a transitar un viaje de la mano de Betty Puerta, que es nuestra invitada en la tarde de hoy. Ella es defensora de derechos humanos, es una activista por la paz y es la autora del libro que estamos relanzando hoy, porque en España ya se lanzó, que se llama Exiliópolis y el vuelo del colibrí. Bienvenida, Betty, ¿cómo estás? Tenemos 2:10 de la tarde en Colombia. ¿Cómo va tu tarde en España? Abre tu micrófono para escucharte, Betty. Ya está abierto, ¿no? Vale, buenas tardes, Juana. Es todo un gusto realmente para mí y es un honor que pues me haya invitado el el Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación a hacer este acto hoy justamente, el día de San Jordi, el día del idioma, el día de los libros. Eh, Estamos bien, por aquí son las 9:11 de la noche. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este acto de memoria. Gracias, Juana. Muchas gracias, Betty. Me alegra muchísimo tu presencia y que podamos compartir tu experiencia de escritura creativa. Yo te propongo que para iniciar este viaje a través de tus relatos poéticos empecemos directamente con la lectura de uno y entonces vamos tejiendo la conversación alrededor del libro, así las personas van conociendo de primera mano tus escritos. Contarles también que son 20 relatos poéticos, que también hay cuentos, hay canciones, eh, que se van a ir encontrando a lo largo del libro cuando lo recorren. Entonces, Betty, te propongo que empecemos un viaje para 6 meses y te dejo el micrófono para que nos hagas la lectura. Un viaje para 6 meses tiene toda una historia súper importante porque fue un punto de inflexión en mi vida y realmente era para 6 meses. Y efectivamente, realmente no fue para 6 meses, sino puedo pensar que para toda una vida. Un viaje para 6 meses. Son solo 6 meses. Lleva lo imprescindible. Grande la maleta y pesada como la realidad. Me pregunto, ¿qué es lo que traigo? Sombras angustiosas que empañan las ventanas. Miedos vestidos de gris que intentan atrasar la garganta. Bronca contenida y lágrimas que no salen. El país de la canela, la serpiente sin ojos y una libreta con las instrucciones. Lo imprescindible no me cabía en la maleta. Gracias, Betty. Te nos adelantabas un poquito en contarnos acerca del texto. Yo quisiera que nos contáramos, que nos remitiéramos hacia el pasado y nos contaras el subtexto y la historia de la historia. Entonces, ¿qué pasaba en el país para ese título de ese texto que implicaba hacer un viaje para 6 meses? ¿Qué es lo que estaba pasando en el país? ¿Qué estaba pasando en tu historia de vida? ¿Y cuáles son esas voces que atraviesan ese relato?
en la actualidad estamos viviendo como un déjà vu, ¿no? Una cosa, una historia que yo siento que yo ya viví, ¿sí? Y era los años 2000, los 2005 más o menos, que era como quizás, yo siempre digo el segundo periodo de Uribe, eh, y estaban pasando cosas muy parecidas a las que están pasando en este momento. Y entonces no paraban las masacres, no paraban los asesinatos, era una situación muy difícil, muy complicada en Colombia. Eh, y entonces la salida realmente era para 6 meses. Yo estaba dentro, bueno, he sido siempre orgánica de la Organización Femenina Popular, siempre del trabajo de las mujeres de base, y, y mi amiga me convence que me venga para 6 meses, que me venga a Barcelona. Yo no conocía Barcelona, tampoco sabía que por aquí se hablaba el catalán, ni nada de esas, ni era mi intención venir nunca por aquí. Pues vengo por los 6 meses y resulta que no, realmente no fueron 6 meses. Las voces que atraviesan mi garganta, perdón, los miedos vestidos de gris que atraviesan y que atrasan mi garganta tienen que ver con esa sensación siempre de miedo constante y ese impulso siempre para vencer el miedo, ¿no? Dice una mujer muy valiosa boliviana que se llama Domitila Barrios, que el miedo está entre nosotros, entre nosotras, y que lo que tenemos que hacer es vencer el miedo. Y ella como mujer indígena, sindicalista en su momento, una mujer feminista, antipatriarcal, muy decolonial, pues toda su vida se mantuvo en la decisión de romper el miedo. Aprendí también con las mujeres de la Organización Femenina Popular a romper el miedo, incluso en una campaña que hicimos después de muchas agresiones a la Organización Femenina Popular, y la campaña se llamó Hagámosle el amor al miedo, como para desmitificar eso y poder continuar en un territorio tan inhóspito como era en ese momento Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Y cuando hablo del país de la canela y las serpientes sin ojos es porque me vine acompañada de William Ospina. En ese tiempo yo leía bastante a William Ospina y para mí eran libros súper importantes. Efectivamente fue así, la libreta con las instrucciones, pero lo imprescindible, los procesos, la participación, la familia, los hijos tan entrañables, todo eso no cabía en la maleta. Entonces era eso, justamente decir que lo imprescindible en mi vida y las luchas, ¿no? Es decir, todo eso que me atravesaba el cuerpo no cabía en la maleta. Y Betty, este texto ¿cómo lo escribí, llegas? perdona, que decía que el texto lo escribí, de hecho, en el avión. En el momento en que estabas Sí, sí, trasladándote a sí, España. exacto, sí. ¿Cómo fue ese proceso, Betty, si nos cuentas eso, de compilación, porque estamos hablando que esto fue en el 2005, estamos en 2021, de todos estos años de asumir ese autorrelatarse, autonarrarse, de testimoniar a través del proceso creativo de la escritura? ¿Cómo fue? ¿En qué momento tomaste la decisión y dijiste, bueno, llegó el momento, tengo estos escritos en distintos cuadernos? ¿Cómo fue ese proceso para seleccionar si hubo unos que se quedaron por fuera? Tu praxis literaria, de escribirte, ¿cómo empezó? Que nos cuentes un poquitico la historia de la compilación del libro. Realmente no me di cuenta cuando empecé a escribir. Y después de pasado el tiempo entendí que escribir me alivianaba la maleta o dibujar me quitaba el peso de encima. Entonces Exiliópolis y el vuelo del colibrí, como nombre específico, nació hace poco, pero nació una tarde de septiembre, hace ya más de una década, ¿no? Nació poco a poco, sin prisas y sobre todo nació en silencio, un silencio casi obligado. Y sus pequeños trazos hechos en hojas de papel se fueron escondiendo en las agendas, en la libreta o en el libro de lectura del momento. Entonces exilió, pues es el sentimiento de esa ruta, hecho palabra y dibujo para nombrar la verdad, que muchas veces no se dice y no se reconoce.
sobre esa realidad que viven miles de personas colombianas que caminan la ruta del exilio. Eso más o menos es así es como ocurre, ¿no? Cuando ¿Cuándo nombro, tomaste la decisión? tomé la decisión realmente después del proceso de paz, cuando nace el sistema integral de verdad, justicia y reparación, cuando nosotros históricamente hace ya bastante tiempo, desde antes que yo me viniera, con amigos entrañables de la vida y de compañeros y compañeras de lucha, ya estábamos trabajando sobre el tema de memoria, sobre el tema de reparación, sobre el tema de justicia especial, ¿sí? Y especialmente sobre los temas de memoria, ¿no? Entonces, para mí fue un júbilo realmente entender que habíamos logrado con el acuerdo de paz ese sistema integral de verdad, justicia y reparación y que se habían generado esas tres instancias, tanto la Comisión de la Verdad, como previamente había surgido también el Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación, que todos esos fueron como conquistas que tuvimos en la parte social y política para las víctimas. Y después de eso, vino entonces también junto a la Comisión de la Verdad estuvo la Justicia Especial para la Paz, la JEP, y también la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tampoco era una cosa así tan estructurada, pero que ya venía desde hace mucho tiempo trabajando las familiares de víctimas de personas dadas por desaparecidas, con el movimiento social en Colombia, con el movimiento de mujeres, pero que se estructuró en ese momento, por eso yo eso lo agradezco al proceso de paz, al acuerdo de paz. Entonces, ahí empiezo yo a mirarme en el relato y digo, pues, un relato, era difícil y para mí fue difícil como para muchas otras reconocerse como víctima, pero entonces empiezo a buscar el relato y me encuentro con que tenía agendas rayadas, escritas, dibujos, cosas así, y las fui sacando y entonces la fui como compilando y alcancé a recolectar pues esos 20 relatos que era muy difícil, como era difícil reconocerme, fue difícil reconocerme en el exilio, es difícil reconocerse como víctima, entonces lo que hice fue como transformar eso, ¿sí? Y ponerlo en otro lugar. Y a través de la escritura creativa logré como encontrar en ese refugio de la escritura creativa poder decir lo que necesitaba decir. Y se lo presenté Pero a mis amigas, se lo puse en manos a mis amigas y me impulsaron y me dieron el valor de la palabra y el valor de la escritura. Y así empecé a escribirlo y empecé a configurar entonces esa idea de que fuera una publicación. bueno, te propongo entonces que volvamos al libro Ujú. y que hagamos la lectura de dos relatos seguidos. Si te parece, vamos a la lectura de pérdida de sentido y miedo y volvemos a la conversa. Muy bien. Claro, porque pérdida de sentido es como cuando me doy cuenta que es que estoy acá y que ya no puedo como retornar, como que ya estoy, que la cosa se complicó muchísimo. Y entonces hablaba con mis compañeras de la OFP y me decían, mejor que te quedes allá un poquito más, que esto se va a arreglar, pero espérate un poquito más. Y así se me fue pasando el tiempo. Entonces ahí empecé como a perder el sentido en situaciones muy complicadas, muy difíciles realmente. Eh, y le puse palabras en ese momento y se llama así, pérdida de sentido. Ya se hizo tempestad su rostro, sus pies sangraron en la ruta interminable, así perdió el sentido que llevaban sus pasos, así vagó ella por la ciudad de las metrallas, reconoció la boira, el frío y el espanto, caminó sola de la mano de la extrañeza, sin los destellos del reconocimiento, sin caricias para humedecer sus labios. Y así el infinito quedó atrás, perdió también su mirada, quedó de pie pero sin piso, y un escalofrío apresó su historia. El miedo no se quedó en el país de mil colores, el miedo está aquí, adornando la selva ruidosa de un país incierto. Ya no pudo escalar alturas, y una eternidad de miedo aún cabalga en su costado.
tenemos pérdida de sentido y miedo, ¿verdad? Sí, sí, ahí estamos con los dos relatos, sí. Yo te quería preguntar, cuando yo los leí, me llamó mucho la atención cómo vas narrando lugares del cuerpo, los vas situando en el cuerpo. Entonces, tú narras el rostro, narras los pies, la sangre, las manos, los labios, ¿cierto? Por un lado. Te quería preguntar de ese cuerpo que se construye, que viene con una historia, a esta otra corporalidad que habita este espacio que estás descubriendo, conociendo o que no conoces, frente a la sombra. Es como la sombra de ese cuerpo, es el miedo, que tú dices que no se va, así viaje, ¿no? Me lo traigo conmigo también. Entonces quisiera que me hablaras un poco desde ese lugar, que me cobra mucho sentido, desde el cuerpo, eso que estás narrando allí en tus palabras, y esa sombra del miedo. Esa sombra del miedo se mantiene durante toda la ruta del exilio, pero se va reconociendo también a través del tiempo en el sentido de la libertad, porque ya no mira uno para atrás, ya no está pendiente de saber si alguien está mirándote o te está de pronto siguiendo. Es decir, es como que el exilio también te da a ti una sensación de estar en otro lugar, muy duro también, muchas pérdidas, pero también con algunas cosas que ganas, no solo son pérdidas. Entonces esa sensación también de libertad se gana. Y, y no solamente me dolían los labios, los ojos, la piel, también me dolía la matriz, porque es que estaban los hijos solos, ¿no? Aunque yo puedo reconocer que tengo una genealogía femenina importante con las mujeres cercanas a mi vida, tanto mis hermanas como amigas, que son también mis hermanas, la otra familia, ¿no? Que han hecho como la genealogía femenina y que han acompañado esos procesos, ¿no? Cuando yo no he estado. Y para ese momento que me dolía la matriz, escribí zozobra. Si me permites, Dale, lo voy a leer. claro. Y eso lo escribí también después de unos 2 o 3 meses estando ya aquí. Yo llegué aquí como en septiembre porque ahí empecé Exiliópolis y, y esto ya era el invierno, era como un febrero, algo así. En invierno una cosa interminable para mí, difícil, porque el sol no salía y yo que estoy llanera, tropical, de tierra caliente, para mí era que el sol me tiene que salir a las 5 de la mañana. Entonces era una cosa que no lo podía comprender. Bien, zozobra. A mi memoria y de lejos llega el sonido de la risa alegre y estridente, el forcejeo de la guerra de almohadas, el goce de una cálida mañana de domingo con sabor a fruta madura y olor a café recién colado. Ya no habrá retorno para estos juegos, ya no lo habrá. No pasa nada, me repito, no pasa nada. Solo es este frío que penetra el alma, solo son estas calles desconocidas, solo es este invierno interminable, solo es este andar lejos de casa y esta zozobra por mi destierro. Okay. Si te parece, te quiero invitar a leer para que hablemos de ese tema que estabas hablando, que es la matriz de caos y saudade. Ah, caos y saudade. Espera un segundo porque espera, lo busco en la, en la En la página. página Dame un de... segundo. Uh-huh. Sí, 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 dame un segundo. Página 30. Bien. Uy, esto es muy diciente de mi vida. Caos y saudade. El horizonte sucumbió ante las sombras y huellas. Los cristales blancos se empañaron cuando evoqué el pasado y el pasado se fusionó con el presente. Germinan en las esquinas enredaderas de alambres con espinas, donde el polvo hace nido
y cada día la impunidad lo visita. En el claustro, en este nuevo lugar, se enseñan fórmulas absurdas para gobernar mis manos, y mi memoria se muestra saturada de oscuridad y guerra. Aquí se me extravió la matriz. Me ataron los sueños y las horas. Sí. Quería que volviéramos a ese porque yo vengo del universo de las artes escénicas, tú sabes, y me fijo mucho en las palabras que desentrañan los movimientos y en los lugares del cuerpo. Por eso te situaba los lugares del cuerpo que narras en tu poesía, y tú me llamabas la atención sobre la matriz, que es otro que aparece justamente aquí. En este escrito. Y te quería preguntar de eso, ¿no? De cómo es la maternidad de las mujeres lideresas del movimiento social, pero además de todo eso, porque lo estás diciendo, de la maternidad de las lideresas del movimiento social en exilio. Eh, Creo que es uno de los temas que nos convocan en esa poesía, y creo que es relevante conversarlo, y que está escrito allí con el corazón y con tu alma, que nos cuentes un poquito lo que significó. En, el en contextos como el colombiano, cuando las mujeres están dispuestas, decididas a hacer prácticas transformadoras de esa realidad que vivimos, porque realmente uno se vincula a estos procesos con la esperanza y la ilusión de hacer transformaciones justamente para eso, ¿no? Para dejar como contextos diferentes. Y ahí hay unas situaciones difíciles porque eh, es como una negación de lo público, pero también un gran amor en el cuidado, porque además las mismas prácticas transformadoras son de amor infinito, ¿no? De amor infinito por transformar esa realidad para que quizás tus hijos tengan una realidad diferente, y para que el mundo también sea diferente, para que esos contextos cambien. Bueno, tú, todas nosotras que nos conocemos de tiempo atrás, sabemos que hasta también nuestros padres se dieron la misma lucha, ¿no? Y entonces uno va como recogiendo esas banderas también, y haciendo también unas rutas para hacer esa transformación. Pero cuando se es madre, también es importante decir que cuando se es madre y cuando se es madre, familia monomarental, también se complican más las cosas, porque entonces es como eh, construir el amor y el afecto desde lo público de una manera y desde lo privado de otra manera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo no sé si a ti te había contado alguna vez, pero yo nunca tuve fotos de mis hijos en mi cartera, ¿no? Sí, es como para responder eso, no tuve fotos de mis hijos en mi cartera porque temía que me la robaran, temía que me alguna vez cayeran en manos que no deberían caer, entonces por protección tampoco tuve fotos de ellos en mi cartera. Y hoy no tengo fotos de los chicos pequeños, las tengo ahora que quizás la pude recuperar, por eso que yo llamo la genealogía femenina, y es como hermanas, tías, y amigas sí que las tienen y que me las han compartido, ¿no? Pero yo no las tenía conmigo, también en un sentido de protección de ese afecto, ¿no? Cuando hablamos de una madre que se separa por una situación como esta, de política, de persecución política, ahí está el otro, ¿no? El que se queda. Tú me contabas un poco antes en nuestras conversaciones de un concepto que es el incilio. Sí, Me gustaría sí, que hablaras un poquito de eso a la audiencia que sí, nos está escuchando. el incilio, es decir, yo descubro que existe el incilio porque lo estoy viviendo, porque siento que hay un abismo que va más allá del Atlántico, ¿sí? Y es como y estando dentro del país también ocurren estas situaciones de incilio,
¿sí? Y estando en el exilio, se nota con más fuerza ese concepto y esa relación, porque es una relación gigante, inmensa, ¿no? Pero que está ahí, silenciosa. Entonces empiezo a buscar cómo se llama eso que estoy sintiendo. Y me encuentro con que efectivamente hay conceptos medianamente elaborados, algunos más elaborados que otros, que tienen que ver específicamente con el Cono Sur y los exilios y los refugios del Cono Sur, y descubro que existe la palabra exilio y empiezo a conceptualizar sobre ella, ¿no? Y entonces incluso llegué a atreverme a hacerle una entrevista a uno de mis hijos para que me explicara cómo había vivido esto del incilio. Y le explico por qué se llama incilio y de verdad salió un artículo muy bonito que se lo presenté también a la Comisión de la Verdad y que por aquí algunas universidades lo han publicado. Y entonces es el silencio impuesto de los familiares de las personas que están haciendo esas prácticas transformadoras, como yo las llamo, y, y que de alguna manera han tenido que salir del país por alguna circunstancia y que viven ese amor transatlántico, que están en el país, sus seres queridos, especialmente sus hijos, pero que también casi que pasan inadvertidos, ¿no? Casi sin nombrar a su madre. Es una relación muy íntima, ¿no? Muy íntima en eso, muy silenciosa, que causa unos daños gravísimos, unos daños especialmente cuando no es mi caso, pero cuando los chicos están, por ejemplo, en la época de la adolescencia, que se conflictúan y hacen reclamaciones de presencia a la madre que no está, pero la madre que sí está, porque esa madre no está presencialmente, pero que sí está continuamente a través de esa genealogía femenina, a través de quienes hacen las veces de madre, ¿sí? Con las que ha hecho como casi que un pacto implícito de crianza, ¿no? Y ese pacto implícito de crianza implica estar en relación con el respeto y el concepto de la madre, aunque la madre está ausente. No sé si soy clara. Es decir, esas mujeres, sí, o quien hacen las veces de madre, acompañan los procesos de los hijos de las madres que tuvieron que salir, pero esas madres que están cerca de sus hijos hacen acuerdos de crianza y de maternidad con la madre ausente en corporalidad. Sí, sí, te entiendo. Y así se Es muy, construye y así se hace la crianza desde el exilio. Y en aquel tiempo, imagínate, no existía el WhatsApp, no existían esas cosas. Y entonces era una estaba conectándose con ese amor desde un locutorio, que son lugares, ya no existen casi locutorios por acá, porque las nuevas tecnologías los han venido reemplazando, el WhatsApp y todas las formas de comunicación. Y entonces uno entraba en unos espacios inhóspitos, oscuros, ¿sí? Donde hacía en invierno mucho frío o en verano muchísimo calor que era inaguantable, ¿sí? Y tú pagabas por conectarte con el afecto, con el amor, con el cariño, ¿sí? Y para hacer la ordenanza de madre, para ejercer como madre, pero también para establecer ese vínculo que el sistema intenta romper con la madre. Y allí yo siempre he dicho que en esos espacios inhóspitos oscuros hay muchas palabras de afecto y de cariño. Ahí en esa cueva se quedaron muchas expresiones de amor y muchas expresiones de dolor también. Gracias, Betty. Bueno, es un gran tema, ¿no? Hablábamos después de lo interesante de esa reclamación del cuidado y la recaída sobre la mujer, ¿no? Es otro tema, Sí, pero sí. Aquí nos eso es desviamos súper del tema, importante. pero es interesante. Es súper interesante porque se nota que en este mundo heteropatriarcal, si la madre es líder, o lideresa, perdón, y tiene que salir o está en la calle o está haciendo trabajo político o es defensora o es lideresa, lo que querramos decir, entonces es la madre la que tiene la responsabilidad del cuidado.
del cuidado de la familia, pero también del cuidado de los hijos, en la crianza y en proveer también los recursos económicos, afectivos e incluso los recursos de bienestar, ¿no? Bienestar entendido como la armonía en todas las estancias de la casa y del colegio y de la calle y todo el cuidado que se tiene que tener en esto. Y entonces es ahí, ¿sí? Donde es la madre, pero esa madre es, por la sociedad es catalogada como una madre que abandona, ¿no? Que abandona para romper esa práctica patriarcal, ¿no? A los Claro, hombres nunca se les reclama, es decir, a los hombres nunca se les reclama por estar en la calle, por querer hacer prácticas transformadoras o por estar en procesos para transformar la realidad. Se le reclama a la madre por la situación de los hijos, ¿no? sí, Y esto es es súper una situación que interesante. vivo yo y han vivido muchísimas, ¿sí? Yo puedo decir públicamente que lo sufrí, lo padecí y que en algunos momentos yo incluso en conversaciones con esos retoños tan bellos que yo tengo, he pedido quizás perdón por mi ausencia, ¿sí? Pero que es una ausencia que fue casi que involuntaria, ¿no? Una cosa que no me lo buscaba porque como tú y yo y todas sabemos, eh, esas prácticas transformadoras son justamente para cambiar esa realidad. Gracias, Betty. Te propongo otra vez irnos al texto. ¿Te parece si nos lees Despojo del alma? Uy, esto es el, Es, esto es 37, ¿no? sí, 37, 37, a ver. un poco ponerse al desnudo, ¿no? Cuando se Sí, esto es desnudarse, es muy es, fuerte. es desnudarse y con despojos del alma, que me salió también del alma, por eso lo digo del alma. Esta es una parte de este relato. También Viviana Lopera, que es otra persona súper importante en mi vida, que hace teatro, que es dramaturga, eligió una parte de este relato también para incluirla en una obra de teatro donde estamos tres personas, está María del Rosario, está Viviana y está Betty. Se llama Huellas y Sombras, esta obra de teatro. Y bueno, también es una... Es, es como el sentimiento hecho palabra, ¿no? Despojos del alma. El exilio es el despojo del alma. Es como una malaltía que se instala y vive contigo. Es la extrañeza física y mental de un cuerpo escindido, de un mundo desconocido, de una ruptura raizal y la sensación de que algo se te desprende continuamente a cada paso. El exilio te arrastra y te deja el cuerpo y la piel despojada de afecto, de constructo social y político. Es un despojo continuo, una manera de rasgar la ilusión, la formación, la participación, tu vida, toda tu historia. Es una forma de despojarte el vientre, la matriz, de quitarte eso que es tuyo, eso que tú has parido, que has forjado. Ahora todo es desconocido y una va por el mundo intentando hacer la vida con la recurrente pregunta del qué hacer desde aquí. Al exilio hay que plantarle cara y arrebatarle la dignidad despojada. Al exilio se le ha de hacer memoria para que se reconozca la verdad. Solo así se rompe la extrañeza, se acortan las distancias y se engrandece el corazón. Gracias. Quería yo preguntarte o hacer énfasis, cuando tú dices, empiezas diciendo, cuando empezamos la conversación, dices, con esta dificultad de reconocerse como víctima, me gustaría, porque tiene que ver mucho con este texto de dignificar la experiencia y dimensionar y que la sociedad dimensione, conozca y visibilice y nos hagamos cargo como ciudadanos también de que nuestros
compañeros, nuestros otros ciudadanos están en otro país en una situación, ¿no? Y también hacen parte del país. Me gustaría un poco que habláramos de eso, del autonarrarse, del autorreconocerse a través de la escritura, Betty. Autonarrarse no es fácil, pero es una manera quizás de salvarse, ¿no? Y entonces autonarrarse implica hacer un ejercicio para que la sociedad colombiana reconozca eso que ha pasado. Hay miles y miles y miles de personas en el exilio que ni siquiera quieren hablar del exilio, ¿no? Entonces, autonarrarse es un mecanismo para, para bajarse la mochila, ¿sí? E ir sacando poco a poco, pues, toda esa situación que arrastras, ¿no? Que nos impone justamente el efecto de la guerra, el neoliberalismo, todas las condiciones que han generado esas guerras. Entonces, autonarrarse implica también ir hacia lo profundo, mirarse hacia adentro y poner sobre la mesa, ¿sí? Volver a sacar sobre eso y poner en palabras. Y las mujeres definitivamente no hemos estado realmente escuchadas, ¿no? Entonces, por esa razón, hemos venido hablando de otras maneras de decir, ¿no? Eh, incluso muchas veces ni se nombran a las mujeres, ¿no? Nosotros estamos diciendo de otra manera, pero lo estamos diciendo justamente con la escritura creativa, que para este caso, como te dijo anteriormente, la escritura del refugio, ¿sí? Es ese lugar de la creatividad, donde tú llegas y ahí ocurre como una especie de éxtasis, donde todo lo que tú haces con el lápiz o con el color o todo lo que haces con la palabra es alivianar tu mochila, como te lo explicaba. Entonces las mujeres estamos haciendo canto, estamos haciendo tejidos, estamos haciendo arpillería, estamos danzando, hacemos fuego, gritamos, nos juntamos para hacer teatro con nuestros cuerpos, con nuestros relatos y para ir sanando esa voz que yo digo que tenemos la voz herida, ¿no? Por todas esas vivencias pasadas y actuales. Porque claro, allá se pasan unas cosas, pero aquí también se pasan otras. Entonces, para eso nos autonarramos. Y esa es más o menos es como la experiencia mía, porque encontré un refugio en la escritura creativa. Ok. Quería contarles y también tú que nos contaras que el libro, la organización como Betty hizo su libro, está dialogando todo el tiempo su texto con otro texto. Tiene como un intertexto que es gráfico y ella nos ha venido hablando. Ahorita también vamos a compartir las imágenes y que nos cuentes. Pero quisiera en este momento como que nos cuentes esos enlaces que hiciste que son las voces justamente de otras mujeres, con cómo fue el criterio, que nos leyeras algunas, que nos contaras un poquito por qué tomaste esa decisión y no te fuiste solo con tus textos, sino que decidiste hacer un intermedio. Sí. Me contaras un poquito. Bueno, la verdad es que yo no sé hacer cosas sola. Yo tengo que hacer con otras. Y así ha sido mi práctica vital, mi quehacer cotidiano, mi quehacer político. Entonces, cuando yo empiezo a sacar los relatos que tengo por ahí, me los encuentro y se los muestro a mis amigas y entonces voy buscando el concepto de ellas, prácticamente me desnudo ante ellas con mi creatividad y con mi palabra, ¿sí? Y ellas me motivan a continuar y me corrigen amorosamente y me exigen con la certeza de saber que lo podemos hacer mejor. Y así fuimos, ellas me fueron leyendo con amor y paciencia, ¿no? Y ahí estuvo Carolina, y estuvo Alba Crespo, y estuvo Mónica, y estuvo Marta Cecilia, y estuvo Marta Saiz, que es una amiga también aquí de Barcelona, y estuvo María Elena, que tejió con cariño el prólogo. Como decía... María Elena es abogada, ¿no? Sí, sí, sí. Ella es abogada, sí, sí. Y entonces, y también
me parece a mí que, que como tenía esos dibujos y entonces estaba por aquí Laia Mota, con la que a la que le reconozco mucho su sentir artístico, su ser artístico, y le mostré mis grafías, porque eran dibujos que yo tenía de cómo me imaginaba cosas y de lo que yo estaba sintiendo. Y ella fue pues muy certera, muy artística y supo saber poner el color a esos dibujos. Y yo, pues aquí también, con todo mi amor con Laia, le reconozco ese valor tan bello que tuvo también de acompañarme en este vuelo del colibrí, como yo lo llamo, ¿no? Porque claro, en ocasiones me salen palabras, ¿no? Pero algunas veces me salen dibujos y así vamos haciendo como un trenzado entre verso disonante y dibujo. Si quieres que estamos hablando de los dibujos, Wilson, ayúdame y colocamos las imágenes, así ya que Betty está hablándonos de los dibujos. Y así el Mientras que nos organizamos aquí para que la audiencia pueda ver los dibujos que nos hablas, compártenos unas de estos intertextos, de este tejido que va. Sí, fue súper bonito porque justamente, por ejemplo, en ese momento yo te conocí, o quizás te reconocí, ¿sabes? Vuelvo a verte después de mucho tiempo y tú me ayudaste a parir en palabras a Amaranta y el estado de cosas desordenado, que ese es un relato que después tú como dramaturga lo incluyes en la obra de teatro junto a otros relatos de las compañeras de la colectiva de mujeres exiliadas, refugiadas y migradas, ¿sí? Entonces, fueron cosas súper bonitas porque eh, yo estoy convencida que nosotras siempre citamos a las clásicas, pero que también es muy importante que le demos el lugar de la palabra a las mujeres ahora, ¿no? Y que empecemos nosotras mismas a citarnos, porque elaboramos muchas cosas, pero no nos citamos. Y por eso invité a las amigas a escribir conmigo, invité a que hicieran una frase para acompañar esos relatos y muchas estuvieron, tanto de la colectiva como otras compañeras que no son de la colectiva y otras hermanas y amigas que están en Colombia y así fuimos construyendo. Como por ejemplo tú me diste una frase hermosísima que dice, aprendí de las mujeres colombianas exiliadas que la tierra se lleva en el cuerpo, que son indisolubles memorias primigenias donde se enraiza el sentido de la vida. Esto es de Juana Salgado. Y así podríamos decir otras expresiones muy bellas, como por ejemplo una bella frase que hizo Leonora Castaño Cano, que debe estar conectada, a quien le debo todo mi cariño, y es una mujer campesina que le hace falta el territorio, que su mayor ausencia es la tierra. Dice, ahora en el exilio llevo mi tierra conmigo allá donde vaya. Me arrancaron el país, pero el país lo tengo conmigo. Esto es profundo, es tremendamente profundo. Y hay otras palabras, por ejemplo, de Marta Cecilia Cedeño, que dice, al partir nos convertimos en aves primigenias, cuyo vuelo es borrado por el tiempo y la desgracia de no tener presencia en el mundo primigenio de los afectos. En los recorridos vitales en los que se gestiona la rutina con sus reflejos y apariencias. Esto también es tremendamente profundo, ¿sí? Hay una frase de una compañera que también aprecio mucho, que se llama Zoraida Hernández. Dice, el exilio ha sido uno de los destinos de quienes hemos sobrevivido. Perdón, el exilio ha sido uno de los destinos de quienes hemos sobrevivido a la muerte. Para seguir sobreviviendo a la vida, la misma que nos obliga a renacer, aunque estemos muriendo al mismo tiempo. Y así a lo largo del texto se van entretejiendo textos como, por ejemplo, Viviana, de la persona que te hablé hace un momento, dice, la ruta del exilio, en la ruta del exilio me he buscado, me he perdido entre pasos y pausas,
he muerto y he renacido. Y así va uno por el exilio, ¿no? Por la ruta del exilio. Operándose, soltando la piel muerta y volviendo a renacer. Por aquí hay uno que me gustó mucho. Dice, negar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual es un acto profundamente misógino que produce sufrimiento, tortura y niega el derecho a la ciudadanía de las mujeres. Esto es de la genealogía de las mujeres de la familia, es Edith Puerto Barrera. Aquí le debo mucho. Te cuento que mientras que tú estás leyendo, se han estado pasando todas las imágenes del libro. Como aquí no lo vemos interno, pero han estado y tenemos muchísimos comentarios. Ahorita te leeré algunos porque te han saludado muchísimo. Hay una compañera. Muy gracias. Gracias. Hay unas compañeras también que yo les tengo muchísimo cariño, por ejemplo, Chelo Rincón Chinchilla, que dice, el exilio es valentía, decisión y lucha, es permitir que las alas que te cortaron crezcan de nuevo para volver a construir los sueños, es aferrarme a la esperanza por un cambio en mi país y que se atreva a transitar en la busca de un nuevo paradigma. Es decir, nos toca renacer, ¿ves? Mireya Perea, a quien le tengo todo un cariño gigante, dice, ser mujer en el exilio es ser llorona, bruja, paciente e inquieta, pero sobre todo no callar. Si yo nací gritando. Es muy bueno esta frase de ella. Y por allá por Canadá está otra amiga también, Ingrid García Carrillo, que dice, el exilio te quita los afectos, te distancia y te deja en el vacío. En esta soledad impuesta, las mujeres por lo regular resurgimos, impetuosas para seguir construyendo. Es que es maravilloso todo lo que las mujeres escribieron, ¿sabes? Hermoso. Hermoso. ¿Quieres comparte unas dos y yo te comparto las que te están escribiendo en el chat? Muy bien. Una compañera retornada que se llama Naya Parra dice, el exilio es una experiencia que implica dolor, pero también nos puede hacer más fuertes para continuar resistiendo fuera o para regresar a nuestra patria, casi siempre con una mochila llena de sueños y aportes. Y es verdad, porque no solamente son dolores y desgracias, también cuando nos abrimos a esas nuevas personas, a esas manos amigas, a esas nuevas formas de vivir, encontramos oportunidades de construir desde los afectos, de construir desde la sensación política, o de las rutas también para acompañar procesos en Colombia o procesos en otros lugares del mundo, porque no nos pasa solamente en Colombia, nos pasa en Palestina, nos pasa en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, aquí encontré una que también me gusta mucho, dice, a ver. En todos los campos del mundo, en todos los caminos del éxodo, nos encontramos mujeres feministas osadas y dispuestas a vivir para transformar el mundo. Alba Teresa Buitrago. Y Nora Torres, que también estuvo participando y está con nosotras, dice, buscando y buscando dibujé nuevamente mi visible sonrisa en un vientre grávido. No, yo no lo quería así. La rabia y el despojo me quitaron la identidad y asumí como un rezo, un guión de poder, no poder, la maternidad. Ella tuvo sus hijos aquí, claro. Y otro de la memoria que me gusta mucho, que dice, la memoria rebelde, la memoria de la piel, memoria que a veces aprisiona, oscurece, y otras da la fuerza para empujar, memoria de mujeres entrelazadas, narradas en tintas de la lucha y la resistencia. Esto es un escrito de Alba Crespo Rubio. Pero bueno, yo, como te decía hace un ratito, no solamente conocí pues las compañeras y compañeros exiliados, también por un momento en esa condición que tú llamas, y hablamos si quieres más tarde de eso que tú dices, oximorón, un estado como desordenado de cosas, ¿sí? En ese momento también tuve la oportunidad de conocer otras mujeres que también transitaron el exilio.
y conocí a una mujer y la fuimos a visitar y me tomé una foto con ella y conversamos del tema y eso me reparó muchísimo, ¿no? Y esta mujer fue represaliada y exiliada en el tiempo de Franco. Fue a Francia y allí fue eh, apresada y luego llevada a un campamento nazi y es una sobreviviente de esa represión de los nazis. Ella es neus catalán y me gustó mucho la frase que hablamos ese día y ella dijo de manera muy humilde también, dice, yo no soy una excepción, soy un testimonio, pero no soy una excepción. Muchas mujeres hicieron lo mismo que yo y a mí esta profundidad y esa sencillez y esa humildad realmente me reparó montones. Porque muchas, es que nos ha pasado en todos los lugares del mundo. Me da como Yo, vergüenza decirlas a todas, pero me acabo de encontrar una muy bonita. si Yo quieres, quisiera yo te leerlas a leo todas, en aquí vez de y leer tú los las míos, lees. leerlas a todas, sí. Por ejemplo, buscar a las personas desaparecidas que se ha llevado la guerra se ha vuelto patrimonio de las mujeres, porque somos las guardianas de la memoria y la dignidad de los territorios. Esto lo escribió Sol Alonso Parra. Entonces, ¿cómo no Para que citarnos? ¿Cómo no citarnos si escribimos también? Porque siempre le merezco mucho respeto a las clásicas, pero ¿por qué no nos citamos en estas frases tan bellas como, por ejemplo, eh, hoy me reconozco bella con la cicatriz impuesta por los depredadores. Hoy me reconozco bella con la cicatriz impuesta por los depredadores. Hoy rompí el silencio para reconocerme en la verdad. Claudia García Giraldo, una compañera de la colectiva. Hermoso. Entonces, así cada una, por ejemplo, desde la migración, eh, no, ¿cómo se dice? No voluntaria. La migración es aprender a no sentir, trabajar 24 horas sin sentir, sin llorar, luchar en Europa sin sentir, sin hogar. La organización entre mujeres transforma ese sentir impuesto en fuerza y amor. Alejandra Balbuena Córdoba. Betty, tú me puedes dar tu correo, así ponemos en contacto a las personas para que puedan seguir leyendo el libro y tú organizas Claro, la ruta para que podamos poner en el chat tu correo y así poder, sí, te autorizo, sí, sí, claro. tengo la sensación de querer que todas las voces que colaboraron estén expuestas, pero para que todo el mundo pueda acceder al libro, te propongo eso, ¿te parece? Sí, está bien, sí, sí, pero también decirle a estas personas que este es un libro que está hecho en honor de las víctimas, en honor de las mujeres que transitan la ruta del exilio, en honor también de las mujeres del pueblo Aguá, de la UNIPA, allá en Barbacoas, allá en el departamento de Nariño, en Tumaco. También es en honor a María del Pilar Hurtado, en honor a Cristina, a Sandra, que acabaron de asesinar, a las mujeres de la UFP y a todas las compañeras que ya no están y a las que siguen en la lucha allí en el territorio. Es para ellas, justamente. Gracias, Betty. Yo te voy a leer personas que nos están acompañando. Dice Mónica Lara, un saludo a Betty Puerto, besos y lo mejor para hoy. Castro Cepeda, María, un abrazo, Betty querida, acompañándote desde Grecia. Pablo Bastidas te saluda. Y Jen Alena, un gusto, Betty, una ilusión escuchar tu experiencia. Luisa Antonia, buenas tardes, saludos y agradecimientos por el trabajo. Daniela Gon, saludos mi querida Betty. Puerto desde Oaxaca, México, un gusto escucharte. Siumo te dice, hermosa. eh, Jen Alenac, un saludo desde Barcelona. Luis Antonia, abrazos querida Betty. Julieta M. Candelaria Umaña, qué dolor y qué sentimiento de encontrarnos en la hermandad, de romper
el miedo. La otra voz te saluda, un saludo especial para Betty Puerto. La Maga Rojas, abrazos Betty, tantos años sin verte. Ingrid García, un saludo especial a nuestra querida Betty Puerto. Su voz recoge nuestras voces de mujeres migradas, exiliadas y refugiadas. Juan Camilo, conmovedor, escribe. Richard Sánchez, Andrés, saludos desde las montañas, mi querida Betty Puerto Barrera. Magda Ortega, querida Betty, contigo siempre, abrazo sororo. Juliana Salgado Vega, qué grande es nuestra querida Betty, qué profundos escritos, abrazos sororos, bella. Patricia Niño, un abrazo, Betty. Marta Cilia Cedeño, este libro es un canto honesto y profundo sobre la partida, el exilio, la ausencia, la incertidumbre. Enhorabuena, Betty, por este primer hijo literario. Primero, así que ya estamos esperando el segundo. Cristina Gómez Vargas te saluda, buenas tardes. Daniela Gon, una gran mujer, mi querida Betty, toda una vida de lucha y resistencia, qué bellos y sentidos relatos. Ilana Lena, que escribe otra vez cuánta resistencia. Rafael Villegas, excelente. Daniela Gon dice, así es, mi querida Betty, gracias por ese sentimiento y fuerza por la verdad y la justicia en Colombia. Dios siguen. A ver. Ingrid Divi, felicitaciones, mi amiga Betty. Besos. Y Lec Anela, que ha escrito un montón, qué bellas imágenes. Lorena HR, bellísimos los dibujos, bella frase, Juanita me escribió. Felicitaciones a la autora, Betty Puerto. Soledad Ortiz Vázquez, mucha fuerza, Betty, saludos desde México. Y voy a terminar acá, si no, no terminamos nunca. Igual te invito a que veas el Facebook, ahí puedes leer los comentarios. Sí, sí. Y un beso grande a todas y a todos. Un abrazo grande, Betty. Soy Nelly de Microhistorias Migrantes. Qué valentía compartirnos tu experiencia. Ingrid García, querida Betty, nuestro reconocimiento profundo hacia ti, Foro Internacional de Víctimas. Muy bien, bueno, qué bien, súper. Alguna parte. Pues muy bien. Quería un poquito, a ver, un poquito para irnos hacia el final de nuestra conversación, proponerte que nos fuéramos a la lectura de Exiliópolis para después quedarnos en analizando este concepto tan lindo que planteas aquí de Exiliópolis. Hablábamos en la conversación interna que yo, cuando tuve la oportunidad de conocerlas, la sensación que me daba era de un oxímoron, de un claro y de un oscuro, de una convivencia todo el tiempo constante entre la alegría y la tristeza, pero en convivencia, no lo veía ni triste ni alegre, era complejísimo y claroscuro, y en convergencia. A pesar de esa incompletitud que hemos hablado, se arman otras completitudes, y como te escribía, sentía que la tierra se llevaba en el cuerpo y que uno hacía país donde estuviera. Era como un aprendizaje de ustedes que tuve. Entonces me gustaría que fuéramos directamente a Exiliópolis y después nos quedáramos conversando otro ratito más, ¿te parece? Vale, perfecto. Exiliópolis. Exiliópolis moderna, alegre, soleada y plena de color, de gente de muchos orígenes, idiomas y vestidos. Exiliópolis ahora sin fronteras, tan visitada de día como de noche. Ciudad de laberintos perdedizos donde todas las propuestas de la felicidad están disponibles con luces de 1000 colores. Allí también las manos extensas, solidarias, tejen afecto y gratitud. Ciudad barcelonina de gente altiva, decidida y con historia. Muertos, desaparecidos, exiliados y trincheras. Gentes que luchan también por abrir las compuertas de la memoria. Allí en Exiliópolis existen los abrazos, el reencuentro y la acogida. Allí la mesa compartida, la mano amiga, la cata, el cava y el scalzot.
Allí el amor germina y pasea con San Jordi en abril, mientras los amantes se regalan libros y rosas rojas. Allí el correfoc prende la algarafía y los diablas danzan en trenzas de fuego al ritmo con las bestias y dragones. Allí la cheneta levanta su brazo y se cuenta el piso 10 de la torre del Castel Humà, mientras el solsticio de verano hace fiesta con arena, montaña y fuego, y el Mediterráneo eróticamente se posa en la luna cálida de San Juan. Entonces esta Exiliópolis es realmente Barcelona, y aquí se entreteje también palabras en castellano y en catalán, porque algunas personas que están conectadas de pronto se le hace extraño. Entonces, los calçots son un alimento, son unas cebollas que aquí comemos deliciosas. Entonces, ya me voy como en el proceso de integración, ¿sí? Y los diablas son los diablos, que hay un momento en la cultura catalana donde se celebra el fuego y es San Juan y se celebra el fuego y salen los diablos y los dragones, y esta es una historia, esta es una cultura muy rica en actividades de calle y simbólica, ¿no? Y la ancheneta es que aquí ocurre una práctica cultural muy bonita, y es que seguramente muchas personas han visto esa torre humana, ¿sí? Que son cantidad de personas en una sola fuerza, construyendo un bien común, un fin último, que es que se hacen torres y torres de personas, y la ancheneta es la niña que sube los 10 pisos y levanta la mano en, en expresión de triunfo y se devuelve por el otro lado. Y así van bajando de nuevo la torre una a una las personas que han construido la torre. Esto es un trabajo en equipo, esto es una sincronización total. Entonces, esa es una práctica también de la cultura catalana. Es cuando empiezo también a escribir de Exiliópolis. Okay. Me gustaría que le das la vuelta, ¿no? Como que reflexionáramos un poquito en ese lugar donde cobra sentido la vida otra vez, que tiene esa doble composición, ¿no? Es una Exiliópolis combinado de Colombia y España. ¿Cómo es esa reconfiguración? Ya nos estás hablando que hablas tú de un concepto de integración, ¿no? Como de sumarse también a la cultura. Sí, yo creo que el mismo sentido de la estancia y quizás la misma inteligencia y la necesidad de hacer la vida en el lugar donde se está, que quizás es una necesidad del cuerpo, pero también del alma. Entonces, solamente en el momento en que hacías el clic y, y se empiezan a reconocer la cultura, las personas, las manos amigas, los procesos que acompañan también los procesos en Colombia, y empiezan a descubrir que este pueblo también vivió situaciones parecidas a las nuestras, que aquí también existen exiliados y exiliadas, que aquí también las personas y las comunidades intentan romper ese muro de impunidad para que la memoria y la verdad salga. Cuando me siento identificada con estas situaciones, y cuando me siento identificada con la música, y es cuando me doy cuenta que también son como yo, ¿no? Y que yo no soy tan extraña, ¿sí? Pero claro, Exiliópolis, ¿por qué Exiliópolis? ¿No? Porque algunas veces no sabemos ponerle nombre a las cosas. Y esto ocurre mucho en la ruta del exilio. Surgen preguntas que son difíciles de responder, o situaciones que no son fáciles de asumir. Incluso las vivencias o el mismo deseo es contradictorio. Tú misma dices, por ejemplo, que son tantas situaciones de un entramado desordenado como un oxímoron. Eso es lo que realmente pasa, ¿no? Y entonces se me ocurrió un día nombrar Exiliópolis también por exilio y por polis, ciudad, ¿no? Esta ciudad Barcelona, tan admirada, tan colorida, tan particular, tan deseada, en la que yo no quería estar, ¿no? Y en la que cada momento me preguntaba, ¿qué hago yo aquí?
y así la nombro en alguno de los relatos, ¿no? Y así le escribo ese relato de una ciudad gris, en la que camina siempre a mi lado el extrañamiento, ¿no? Ese extrañamiento que todavía camina a mi lado, porque lo siento, ¿no? Pero pasados unos años vuelvo a escribir sobre Barcelona. Y es cuando me abro a esas culturas que te acabo de decir y a otras personas de otros orígenes y también de origen catalán también, ¿no? Y descubro esas manos amigas de las que te hablo y esas miradas cómplices y me reconozco en la belleza, aprendo a admirar su arquitectura, me doy cuenta de que gané también en libertad, me reconozco en su gente y conozco que aquí también hay una historia, ¿no? Y que hay movimiento de mujeres y que hay personas que se parecen a mí, que tenemos los mismos deseos de cambiar y transformar la situación que es común a todo el globo terráqueo, ¿no? ¿Cómo transformamos eso? ¿No? Y esas gentes me acompañan incluso a hacer visible la situación de Colombia y caminan conmigo, ¿no? Entonces ahí sale el polis, la ciudad, ¿no? Y así nace el nombre de Exilio Polis, que es el lugar donde se puede venir y se renace, ¿no? Es como esa transición. Y por eso le doy el gran valor a ese texto que llamo Exiliópolis. Qué lindo, Betty. Muchas gracias. Quería para despedirnos que cruzáramos la Exiliópolis, que cruzáramos la pandemia, que cruzáramos el ejercicio creativo como testimonio, eh, y nos dejaras una reflexión en este momento con la coyuntura que vivimos en el país desde la lectura de la Exiliópolis. Ya, yo, eh, si me permites, yo quisiera hacerle un homenaje a Sandra, así como le hice un homenaje también a Cristina y a María del Pilar Hurtado, que también está el texto aquí dentro del libro, pero con ocasión de el reciente asesinato de Cristina, eh, yo quisiera eh, hablar un poquito de eso, ¿no? Perdón, de Sandra, hablar un poquito de eso. ¿Me permites buscar el texto de ella? Claro que sí. 39, gracias. Entonces, yo que tengo que confesar que no sé si ingenuamente o porque soy una convencida de que podemos transformar esa realidad. Yo creí en la paz, definitivamente, y le trabajaré siempre, siempre trabajaré por transformar esas condiciones. Pero cuando empecé a darme cuenta de que el pasado volvía, como había dicho hace un rato, como un déjà vu, que vuelvo a vivir lo que yo ya he vivido, y es cuando ocurre el asesinato en el 2018, el bombardeo de los 18 niños allá en Putumayo y ocurre simultáneamente el asesinato de Cristina, que ayer con el asesinato de Sandra vuelvo a revivir. Y para ese momento escribí El pasado está aquí y se lo quiero fundamentalmente y con todo el cariño del mundo dedicar a las compañeras indígenas que están en este momento tan perseguidas. El pasado está aquí. El exilio entraña el riesgo del olvido. ¿Será que la memoria va cambiando conmigo? ¿Será que la memoria sigilosamente me tiende trampas? No me resulta cómodo refugiarme en el pasado. Sucede que soñé con una realidad transformadora, pero el pasado está aquí, vuelve a repetirse. ¿Por qué esta realidad no se parece a mi sueño? La selva ya no danza y vuelve el bombardeo. En Caquetá y el Cauca el verde se estremece. La mano derecha obtura la tijera que rompe el filamento y 18 cometas se elevan hacia el cielo. Los niños prometieron volver para contarlo. Y en ese mismo instante, en las montañas caucanas, germinan semillas de Cristina al lado del sendero. Mientras tanto, el aire trae señales de huracán enfurecido, que impregnado de verdad limpia las heridas. Realmente me conmueve mucho leer esta, porque es que volvimos otra vez a la guerra.
La guerra de nuevo está aquí y la estamos viviendo hoy. Pero bueno, yo creo que como una reflexión podemos decir que nos toca recurrir a la palabra, a la escucha, recurrir al arte en cualquiera de sus expresiones. Nos toca encontrar ese lugar para habitar el mundo, encontrar esa exiliópolis, tanto allá como acá, ¿sí? Sin embargo, nos toca seguir preguntándonos a dónde van esas palabras que se nombran en silencio, porque seguimos ahí preguntándonos, a veces sin decir, ¿no? A veces en el incilio, a veces en el exilio y también en el silencio. Cómo nombrar todo aquello escrito en el cuerpo, cómo decir que la piel me arde y que el alma me duele, si eso no se puede decir, ¿no? Pero cómo nombrar aquello escrito en el cuerpo y cómo cómo ponerle palabras a todo aquello que atraviesa y anuda mi garganta. Y también preguntarnos a dónde van los silencios que gritan y se nombran por encima de la palabra herida. ¿Cómo nos recuperamos de esa herida de la voz, ¿no? Es decir, todo aquello que no se cuenta, que no se nombra, que no se dice. Y yo creo que tiene que ser a través de las expresiones artísticas y a través de tener la capacidad de recurrir a la palabra y la capacidad de escuchar a las otras y a los otros. Tiene que ser por ahí. Y podernos encontrar en esa identidad, ¿no? Y esa sería mi reflexión final. Muchas gracias, Betty. Que seamos todos unos garantes desde la creación de los ejercicios simbólicos de la paz y que no abandonemos, ¿no? Que perseveremos en esta construcción tan compleja, tan difícil, pero tan maravillosa que hace que conozcamos mujeres tan valientes, lideresas tan resistentes como Betty Puerta y como muchísimas más mujeres que desde la exiliópolis siguen construyendo memoria, siguen construyendo el país. A todas las madres también que siguen soñando y construyendo, un abrazo y un saludo. Este es un homenaje para ustedes a través de la voz y los textos de Betty Puerta. Yo los invito a que busquen el libro, a que lo lean, a que lo compartan y a que permitan irradiar, permitan dejar brotar su capacidad creativa y se arriesguen como se arriesgó Betty a escribir. Los saludamos con un abrazo apretado, Betty. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu noche de hoy. Allá ya está de noche. Y a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión, que estuvieron aquí el diálogo y nos escribieron. Muchísimas gracias. Un abrazo, Betty. Espero vernos pronto y seguir compartiendo. Un abrazo apretado aquí. Tienes apagado el micrófono. Prende el micrófono. Vale. No sé por qué tengo apagado mi micrófono si no lo he tocado. Qué raro. Está prendido, ¿no? Ahí está apagado. Ahí está. Ya. Ahí está prendido. Ahí está prendido, vale. No, yo creo que las prácticas transformadoras de construcción continua de la paz nos tienen que hacer montarnos en ese vuelo del colibrí. Ahí vamos construyendo entre todas. Ya les he comentado que el colibrí es el animal de poder, es un animal resistente que se enfrenta a grandes dificultades, ¿sí? Y que es capaz de es decir, tiene la capacidad de pararse frente a la tormenta, de sostenerse y de salir ileso de esas situaciones. Por eso le puse el vuelo del colibrí. Vamos con esa situación, con ese vuelo del colibrí a mirar cómo seguimos haciendo esas prácticas transformadoras cotidianas para transformar ese país que nos tocó. Un beso gigante a todas, a todos, besos a la familia, Juanito, Rafa, mis hermanitas del alma, mis amigas que también son mis hermanas, a ti Juana, gracias por todo, Magda, Carolina, todas, y todas las ubitacas y todas las de la UFP y todas, y todas las del foro, todas, es que... Y gracias a los amigos también que hicieron posible la transmisión cruzada, que no tuve sino que llamar y estuvieron muy dispuestos a hacerla, ¿no? Defendamos la Paz Internacional, La Otra Voz, La Otra TV, La Taula Catalana, los amigos de Mundo Bat,
es decir, todas y todos. Gracias a ti también, querida Juana. No, aquí estamos y para adelante entonces en este vuelo de colibrí. Muy buenas tardes para todos y para todas. Abrazos. Chao, Besos chao. grandes. Chao. Minuto del silencio. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Minuto del silencio. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto? Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado.